La evolución social. Colombia no siempre fue como la conocemos hoy. Nuestra historia está marcada por luchas, transformaciones y esperanzas, desde los pueblos originarios hasta la era digital. Estas etapas nos han ayudado a ser lo que somos hoy en día, un país diverso, resiliente y en constante cambio. Mi nombre es Isan David García Caicedo y hoy les vamos a hablar sobre la evolución social en nuestro país. Yo les voy a hablar sobre las sociedades indígenas antes de la conquista. Antes de la llegada de los europeos, estas comunidades como los Muiscas, los Taironas y los Quimbab vivían en comunidades. Estos pueblos compartían la naturaleza y la respetaban. Entre sí vivían en comunidad. La base social de estos pueblos era la solidaridad. Mi nombre es María José Pumarejo y hoy te vamos a explicar lo que es la evolución social en nuestro país. Continuamos con la colonización y los cambios sociales. Con la conquista de los españoles llegó un cambio profundo, nuevas costumbres, religiones y un sistema social jerárquico. Los pueblos originarios fueron desplazados. Hubo un cambio social donde se repartieron las clases o se eligieron las clases, siendo pocos los privilegiados. En 1810 fue la lucha por la independencia, un grito de la sociedad que quería igualdad y libertad. Sin embargo, después de lograrlo, Colombia tuvo que enfrentarse a una realidad por un cambio de una nueva nación unida a pesar de las diferencias. Seguimos con la industrialización y cambios sociales. Con el siglo XX llegaron las fábricas, los trabajos urbanos y los movimientos obreros. También surgieron nuevas voces como mujeres, campesinos, estudiantes y estudiantes. Estos exigían derechos y también justicia social. Durante décadas, la desigualdad, la violencia política y los conflictos armados marcaron la vida de más de uno. Millones de colombianos tuvieron que desplazarse, pero nunca perdieron la fe y la esperanza de volver a reconstruir un futuro en nuestro país. Colombia hoy es un país más diverso y más conectado. Las redes sociales, la educación y los movimientos ciudadanos han dado voz a los que antes no la tenían, pero todavía seguimos enfrentando retos como la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de una verdadera paz social. La evolución social de Colombia no solo está escrita en libros, sino en el corazón de cada persona, cuando nos escuchamos, cuando nos oímos, cuando decimos de dónde venimos. La sociedad evoluciona, pero solo florece cuando hay justicia y empatía. El reflejo de un pueblo que pese a sus heridas ha aprendido a cambiar juntos. Cambiar no siempre significa olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un país mejor, unidos entre nosotros mismos. La selva amazónica colombiana, con su vegetación densa y arquitectura natural impresionante. Ríos y lagos de Colombia que ofrecen rutas únicas para turismo de naturaleza, montañas y bosques que muestran las diversas altitudes y ecosistemas colombianos. Los pueblos indígenas colombianos, con sus tradiciones, vestimentas y rituales. Por ejemplo, Colombia alberga más de 115 pueblos originarios y 65 lenguas nativas, comunidades en las selvas o en zonas naturales, mostrando la relación entre culturas ancestral y entorno. Vamos a hablar un poco sobre la representación de culturas indígenas, cerámicas y runas de vestimenta.
Le pongo un contexto: la cultura muisca, el antiplano codahuayacense, trabaja cerámica para usos rituales y cotidianos desarrollando formas y decoraciones complejas. La cerámica indígena en Colombia es una de las manifestaciones más antiguas del arte precolombiano y conserva técnicas y estilos que se están redescubriendo. Ver desde el pasado y el presente ayuda a entender la evolución social de una sociedad indígena autónoma a comunidades que mezclan tradición moderna y que buscan preservar su identidad. Ruinas y arquitectura y restos arqueólogos. Las ruinas y arquitecturas de Colombia, como la Tayrona, demuestran sistemas y organizaciones de asentamientos urbanos y agricultura en el pasado. Estos vestigios arqueólogos permiten rastrear transformaciones sociales desde comunidades indígenas autónomas, pasando por el impacto de la colonización hasta los esfuerzos actuales de la revitalización natural. Ya de hoy le vamos a hacer una pequeña pregunta a nuestra compañera Lina, sobre qué es la evolución Colombia. por lo que entiendo, la evolución social en Colombia es cómo ha evolucionado socialmente Colombia en el paso de los años. Los estudiantes de Sociología del primer semestre estamos aquí acompañados del profesor Braulio Barrios y mi persona, Eliezer Suárez. Somos docentes del programa de Ingeniería de Sistemas y hoy, atendiendo una petición de esta bella dama María José, vamos a contestar algunas preguntas que le han puesto como producto de su examen final. Adelante, María José. Profesor, ¿qué entiende usted por evolución social y cómo se refleja en Colombia? Bueno, cuando hablamos de evolución, indistintamente del apellido que tenga, estamos hablando de un proceso de cambio, de un proceso de generación, o sea, es como la manera del crecimiento que ha tenido en este caso la parte social. O la sociedad, podríamos hablar. ¿Qué fue la pregunta que me hiciste? ¿Cómo podríamos reflejarla en Colombia? Bueno, como te decía, el reflejo de la evolución social es ese reflejo que ha venido teniendo todo este mundo social en el que nosotros estamos inmersos desde 1810, por allá, cuando hablamos de la independencia de Colombia, donde había una época servil, pero posteriormente se fueron ganando espacios, las mujeres fueron ganando espacios, se fue desarrollando la misma sociedad, entonces ha venido hablándose de una sociedad, una evolución social que hoy está a tono con todas las macropotencias del mundo y que nosotros estamos inmersos en eso, ¿no? Los cambios más importantes que yo considero se han visto en la historia de este país están necesariamente vinculados a las oportunidades que se le dan, contemplado por la misma Constitución Política del 91, a la equidad de género, a facilitarle a las mujeres en los mismos espacios, en lo laboral, en lo intelectual, en lo profesional, en lo académico, los mismos espacios que tenemos nosotros los hombres. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero que un cambio fundamental por resaltar es el acceso a la educación gratuita para todas las edades, para todas las clases, para todos los sectores, para todos los niveles, todos los colombianos, sin distinción ni de género, ni de condición social, ni de color, de raza, ni nada. Eso ha sido fundamental. En mi tiempo eso no se daba. Mi generación fue una generación privilegiada en ese sentido. Ahora no. Ahora eso está a disposición, ustedes los jóvenes. Yo creo que tú eres también, beneficiada de ese cambio que necesariamente ha sido evolutivo. El acceso a la educación gratuitamente, sobre todo a nivel universitario, a nivel en que estamos aquí nosotros en este momento, en esta casa de estudio. Entonces me parece que esos dos son como los aspectos, considero yo, a resaltar de la mejoría en las condiciones sociales en este país, gracias a los cambios que también en lo político se han venido dando, sobre todo en estos últimos años.